Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de oración. Hoy día miércoles tenemos nuestra reunión de enseñanza y vamos a prepararnos con las Biblias, ¿verdad? Porque venimos, hermanos, a aprender de la palabra del Señor. Quiero hablar, hermanos, bajo el tema de lo que es un discípulo. Un discípulo. Y a través de la Biblia vamos a ver diferentes seguidores que Jesús tuvo. Y cuando estudiaba este tema, quiero decirles, hermanos, que sabía que muchas veces en la parte espiritual hay seguidores de Jesús que todavía son ciegos a las cosas espirituales, que no entienden las cosas espirituales. Razón tuvo Pablo cuando le escribió a los hermanos en Corintios y él decía que muchas veces el hombre natural, decía, no percibe las cosas del Espíritu. Y muchos seguidores de Jesús no entendieron muchas cosas, ¿verdad? Estuvieron como ciegos a pesar de que el Señor andaba con ellos, el Señor les enseñó, hermanos, pero muchas veces había ceguera espiritual en ellos. Quiero poner unos ejemplos primeramente acerca de seguidores de Jesús que tuvieron ceguera o oscuridad espiritual. Quiero que vayamos a la Biblia, al Evangelio de San Mateo, para comenzar. San Mateo, los Evangelios, capítulo 15. Versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Si nota usted el versículo 16, si vamos al contexto, Jesús le está respondiendo a sus seguidores, a sus discípulos. Y dice el versículo 16, Jesús dijo y les preguntó, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Les pregunta el Señor a sus seguidores. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Por qué? Porque había habido cierta controversia acerca de lo que Jesús les enseñaba. Y en el versículo 11, de ahí comienza todo, ¿verdad? Que ellos no entienden, aún los discípulos. Dice, no lo que entra en la boca
contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esta frase de Jesús, hermano, ofendió a los fariseos. Y eso que ofendió a los fariseos, los mismos discípulos le dijeron al Señor, los fariseos se sienten ofendidos por eso. Y Jesús les dice en el versículo 14, vaya conmigo, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, que era uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, en el versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Entonces por eso es que Jesús les dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. Muchas veces, hermanos, nosotros vemos seguidores del Señor en oscuridad, sin entendimiento, ¿verdad? No entienden las cosas espirituales. Y no solamente encontramos ese ejemplo, vamos a seguir porque hay que avanzar. Después voy a hablar acerca de los discípulos que siguen al Señor de largo, de secreto. ¿Verdad? Porque hay gente que no le gusta identificarse mucho, ¿verdad? Que le digan, esa gente en la iglesia es de los, ¿verdad? No, siempre es apartada, ¿verdad? No le gusta, como quien dice, ¿verdad? No, conmigo no mucho, ¿verdad? Hay de ese tipo de seguidores también. Esos discípulos se llaman discípulos de secreto. Pero estamos hablando de aquellos, ¿verdad? Que le faltaba entendimiento, que todavía estaban en oscuridad. Veamos el 16:11, siempre de Mateo. Cuando lo tengan dicen amén, hermano. Siempre de Mateo 16:11. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. También no entendían. Estaban confundidos con eso del pan, ¿verdad? Jesús no les hablaba del pan material, no. Le estaba hablando del pan de la doctrina que tenían los fariseos y que tenían los saduceos. Ahora, avancemos. San Lucas 18:34. ¿Lo tienen, hermanos? San Lucas 18:34. Cuando tengan, me hago un amén, por favor, hermano. San Lucas 18:34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. ¿De qué no entendían ellos? Y no está hablando a la gente infiel, está hablando el Señor a sus discípulos. Porque dice el versículo 31, vamos al contexto para que entendamos. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ¿qué dice el 34? Donde leímos, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Pues a que no entendían.
cómo era que Jesús iba a morir, iba a ser azotado. El Señor lo está diciendo, pero ellos no entendían. Porque todavía, amados hermanos, muchos de sus discípulos no entendían que Jesús tenía que morir en el Calvario. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Señor Jesús estableciera un reino terrenal. Y el reino de Dios no es terrenal, el reino de Dios es celestial, hermanos. Entonces, a ellos, hermanos, se les dificultaba entender la muerte de Jesús. Usted se recuerda cuando Jesús también le habló a Pedro acerca de su muerte. Y Jesús lo que le dijo Pedro a Jesús, que no le fuera a acontecer eso, que pasaba, que no le aconteciera todo lo que Jesús decía. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que el Señor tenía que morir. Hay muchas cosas, hermanos, que los discípulos no entendieron. Todavía en oscuridad. Veamos el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Este es un capítulo muy conocido. Versículo 8 y versículo 9, para que entendamos mejor de lo que se está hablando. Versículo 8 y versículo 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén, hermano. Qué tremendo esto, ¿ah? Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Porque nosotros sabemos, hermanos, que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesucristo es el mismo Padre. Y en otras palabras, el Señor Jesús le dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero Felipe, escuche bien, que era un seguidor de Jesús, no entendía, no comprendía. Había oscuridad todavía en él. Sabía que muchas veces hay cosas que nosotros no entendemos. Y muchas veces, hermano, hay oscuridad en nosotros que no entendemos. Aunque seamos seguidores de Jesús. Les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuándo puede haber oscuridad en nosotros? Porque debemos de aplicarlo también a lo que acontece. Ustedes miran que de repente, tal vez alguien dice, vaya, le voy a poner varios ejemplos. Dice que el Señor viene en tal fecha. Yo he visto creyentes, hermanos, que se alarman. Los cristianos no nos debemos alarmar, porque los cristianos debemos de esperar al Señor todos los días. Todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, escuche bien, porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, dijo solamente mi Padre. ¿Me entiende? Y hay veces actuamos sin entendimiento, sin comprender
Cuando Dios nos ha dejado claro en la Escritura que cuando menos pensemos, porque de repente usted y yo tenemos planes para el día de mañana y no sabemos nosotros que tal vez en el cielo ya se están preparando para sonar la trompeta. Amén, hermano. Y así tenemos que estar nosotros preparados, hermano Tino, todos los días, esperando al Señor. Escuche bien. Jesús nos dejó varios ejemplos cuando Jesús habló acerca de las vírgenes, ¿verdad? Si usted lee en Mateo 25, no está en el bosquejo, el esposo llegó cuando menos esperaban. Amén, hermanos. Mire, hermano, voy a tocar un punto bastante controversial y ha sido ese punto de las vacunas. Yo no quiero meterme a problemas y respeto si alguien no se ha vacunado, es cuestión de cada quien, porque yo les he dicho, vacúnense. ¿Ustedes creen que si eso fuera el diablo 3-6 yo me hubiera vacunado? No, hermano. Yo soy un hombre de Dios. Pero es tanto la ignorancia muchas veces espirituales de la gente. Escuche bien, es tanto la ignorancia. Mire, yo tengo bastantes a nivel nacional enlace, ¿verdad?, con todos los pastores de Honduras. Y hay diferentes, ¿verdad?, que están en diferentes grupos. Y mira, ahí viene de todo. Y la vez pasada le dije a la hermana Lili, mira qué cosa le digo. Salía una mujer, hermano, con todo el respeto, yo no la conozco. Y aquella mujer, hermano, empezó a hablar en lenguas espiritualmente, aparentemente. Y dijo estas palabras en lengua, como profetizando. Dice el Señor, dice una mujer con un estilo de santidad, porque andaba unas cosas de esas que se ponen aquí en la cabeza, ¿verdad? Y bien, se miraba. Y dijo el Señor, dice que el que se vacunó sentenció su muerte. Así dijo aquella mujer. Y si un cristiano, hermano, sin entendimiento, en oscuridad, escucha eso, se confunde. Se confunde. Escuche bien, se confunde. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor no estar en oscuridad y saber que los tiempos en que vivimos, donde muchos hablan en el nombre de Dios, la credibilidad suya debe estar, mire, en esto, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, hermano. La palabra de Dios no miente. Escuche bien, no miente. No miente. Pero muchas veces la oscuridad, hermano, nos rodea. No entendemos y empezamos, ¿será cierto lo que esta mujer dice? La Biblia dice que muchos se van a levantar hoy en día. Ok, es tanto que hablar de eso, pero sigamos porque si no, no terminamos. Hablamos de muchas veces de oscuridad. Y también, hermano, tenemos discípulos, gente que sigue al Señor, yo lo llamo en secreto o de largo. De largo. Escuche bien. Hay veces, hay seguidores como Pedro que se sientan en el patio, hermano, a observar nomás qué estaba sucediendo allá con Jesús. De largo, de secreto. ¿Por qué será que muchas veces nosotros seguimos al Señor de largo o de secreto? A veces pienso yo, ¿será que nos da pena que nos digan aleluya? ¿Será que nos da pena muchas veces que sepan que somos creyentes? Hermanos, si ser un hijo de Dios es un honor, hermano. Yo les quiero decir, es un honor. Usted tiene uno de los más grandes privilegios. Usted no se crea porque es hijo de Rosenthal o de los Canaguates. Usted es hijo del mero, escuche bien, el dueño del oro y la plata. De eso es usted es hijo, hermano. Y usted es llamado a no seguir al Señor de largo, ni de secreto, porque Jesús tuvo seguidores de secreto. Y vamos a abrir la escritura en San Juan capítulo 3. Vamos a ver el primer seguidor.
¿Tienen, hermanos? San Juan capítulo 3. Cuando los hermanos me quieran regalar un poquito de agua, se los voy a agradecer, hermano. Gracias, hermano Olegue. Vamos, hermanos, San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que era un hombre de entre los fariseos, su nombre era Nicodemo, y que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, hermanos, era un seguidor en secreto de Jesús. Era un fariseo principal entre los judíos. Investigaba un poco, hermanos, acerca, y se preguntan los estudiosos de la Biblia, ¿por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? ¿Por qué vino de noche donde Jesús? Bien pudo venir en el día donde Jesús, pero fue de noche. Sabía que siempre el seguidor de Jesús que anda en secreto o anda de largo, siempre anda así como que Nicodemo no quería que la gente se diera cuenta que el gran maestro, el gran sabio Nicodemo, el principal entre los judíos, llegaba donde Jesús, hermanos, pero tenía que llegar de noche. A través de las Escrituras encontramos nosotros que muchos se ocultaron para seguir a Jesús. San Juan capítulo 7, sigamos. San Juan capítulo 7, versículo 13. ¿Lo tienen, hermano? Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Los judíos, hermanos, y aún muchos de sus seguidores, porque ahí están en la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús dijo estas palabras. Ellos
No hablaban de Jesús abiertamente porque tenían miedo. Miedo a los judíos, miedo a los fariseos, miedo a los saduceos. ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros, hermanos, en decir que nuestro Dios vive, hermano? Que nuestro Dios es poderoso. No tenemos que tener miedo a decir que el Dios nuestro todavía hace maravillas. Amén, hermanos. No tenemos que tener miedo. No tenemos que servir o querer seguir a Jesús en secreto, no. Veamos San Juan 12:42. Mire que aquí encontramos que muchos gobernantes de aquel tiempo creyeron en Jesús. Con todo eso, dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué no confesaban los gobernantes acerca de Jesús? ¿Ah? Mire que esto es interesante, yo lo quiero volver a leer, hermano. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de ellos. ¿Por qué no lo confesaban? Para no ser expulsados de la sinagoga. Porque dice el versículo 43, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando usted ama más la gloria de los hombres, cuando usted ama más al mundo, escuche bien, se va a identificar en que usted va a querer seguir a Jesús de lejos o en secreto. Yo le voy a dar un consejo a usted. Usted lo puede tomar y lo puede dejar, hermanos, ¿verdad? Es un consejo. Pero cuando usted llegue a un trabajo, identifíquese como hijo de Dios. No siga a Jesús de lejos. No siga a Jesús en secreto. Cuando usted se pare con una cantidad de amigos, sea en el parque, en el mercado, en una empresa, etcétera, etcétera, identifíquese que usted ha creído en el Hijo de Dios, porque eso va a marcar la diferencia. Porque si usted no se identifica, escuche bien, los otros marcan el territorio y ganan ventaja. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No podemos seguir a Jesús en secreto o de largo.
San Juan 19:38. Después de esto, de todo esto, perdón, ya cuando Jesús ha muerto y es sepultado, aquí está hablando cuando Jesús iba a ser sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, dice, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que les permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No sigamos a Jesús secretamente ni de lejos. Sigamos al Señor de cerca. Sigámoslo de cerca, Él, en todo momento. En los momentos buenos y en los momentos malos, hermano, de la vida. Sigámoslo. Ahora, hemos hablado que hay discípulos que, como primer punto, que han tenido en oscuridad espiritual, podemos decir. El segundo, hemos dicho de los discípulos que han seguido a Jesús en secreto. Pusimos el ejemplo de Nicodemo, que fue un buen ejemplo. Ahora quiero que me den la hora, por favor, hermano. 6:10. Ok. Quiero hablarles de que hay condiciones para ser un verdadero discípulo. ¿Cuántos quieren ser un verdadero discípulo acá? Yo no quiero seguir al Señor de lejos, ¿verdad? Ni tener ceguera espiritual. Ser un buen discípulo. Hay condiciones. Y yo le voy a dar 5 condiciones que Dios pone para que usted sea un buen discípulo. Si quiere, apúntelas. Si usted cumple estas 5 condiciones, usted va a ser un verdadero seguidor de Jesús. Son condiciones, o en otras palabras, demandas para nosotros. Por eso es que muchas veces hay gente que sigue al Señor de lejos porque no quiere ninguna demanda, no quiere ninguna condición. Sencillamente viene a la iglesia el domingo, no quiere ningún compromiso, nada. Usted puede ser así. Primero, la primera condición se encuentra en Mateo 16. Vamos a Mateo 16. El hecho, hermano, es que yo no puedo decir, escuche bien, yo quiero ser un discípulo, ¿verdad? Y yo vengo a la iglesia los domingos, vengo los miércoles cuando yo quiero, yo ofrendo, yo diezmo, me llevo bien con el pastor, me llevo bien con los liderazgos, etcétera, etcétera. No. El que pone las condiciones aquí se llama el Señor Jesucristo. Yo no le voy a hablar de condiciones que la iglesia va a poner, no. O que la iglesia diga, no, para que usted sea un discípulo, tiene que, no, lo que Dios dice. Primero, Mateo 16.
versículo 24. ¿Lo tienen, hermano? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le dijo el Señor estas palabras a sus discípulos. Si alguno quiere seguirme, en otras palabras, niéguese a sí mismo. ¿Cómo dice, hermano? Repita conmigo: niéguese a sí mismo. No los escucho. Estamos en la escuela, estamos aprendiendo. ¿Qué dijo Jesús? Niéguese. Así me gusta. Entremos en la clase. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarte a sí mismo? Niéguese a sí mismo. El discípulo tiene que aún negarse a sus propios derechos, hermano, por causa de Cristo. Negarse a sí mismo. A esta carne que está viva, a esta concupiscencia, a este yo que hay en nosotros. Y decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tomar su propia cruz y seguirle. ¿Sabe qué significa eso? Hermano, este versículo trae una gran demanda. ¿Y sabe una cosa? No quiero pecar, yo estoy en un altar, yo respeto mucho este altar, créame. Y cuando me he parado aquí, me he parado con integridad en este lugar, hermano. Yo respeto mucho, pero fíjese que yo no sé si yo cumpliría esta demanda. Porque sabe que lo que significa tomar su cruz y seguir es estar dispuesto a ir con Jesús y por causa de Jesús hasta la muerte. Eso significa, hermano. Ese es el verdadero significado de este versículo. Por eso Jesús confrontó a Pedro en cierta ocasión y le dijo: Pedro, ¿me amas? Le dijo. No me van a decir que voy a mentir, pero una de las grandes debilidades que nosotros tenemos son nuestros hijos. Y muchos, hermanos, escuche bien, muchos, por causa de Cristo, vieron sus hijos morir. Vieron que los llevaron a los coliseos romanos y fueron devorados por leones. Dieron su vida por Cristo. No negaron, escuche bien, a Cristo.
Póngase a pensar que me dijeran a mí, deme la más pequeña, Génesis, a ver si usted realmente niega a Cristo. Si con muchas cositas así que le hagan un hijo a nosotros, ya nosotros saltamos, hermanos. Se nos olvida muchas veces que somos creyentes y a cualquiera podemos confrontar. Así somos, hermanos, así es el ser humano. Así es. Y vamos a dar nuestra familia a la muerte, o nosotros. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Usted y yo debemos de pedirle al Señor que estemos dispuestos, hermanos, a tener el gran amor por Dios, si es posible, hasta la muerte. No negar a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo tengo la fe y la esperanza y he estudiado la Biblia un poquito y yo tengo la fe que el Señor, hermano, va a arrebatar su iglesia antes de la gran tribulación. Porque si el Señor permite que la iglesia pase la gran tribulación, ¡ay, Dios mío! Si los creyentes con nada se deshacen muchas veces porque no le dan la mano ahí en la entrada. Y no digamos, hermanos, dar la vida por causa del Señor. Hay demandas, hermanos, para nosotros. El seguidor de Cristo tiene que estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Sabe? El verdadero discípulo número 2 debe estar dispuesto a dejarlo todo. Que ninguna mujer ocupe el primer lugar. Que ningún hombre ocupe el primer lugar. Que ningún hijo ocupe el primer lugar. Que ninguna novia ocupe el primer lugar. Nosotros debemos darlo todo por el Señor y que el Señor ocupe el primer lugar en todo. Así es esto, hermano. Los viro serios, hermano, denle un aplauso al Señor. ¿Ah? Amén, hermano. Dejarlo todo por causa de Cristo. Veamos San Lucas 14:33. ¿Lo tienen, hermanos? San Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora leamos el contexto para que lo entendamos mejor. Versículo 25, siempre del 14. Grandes multitudes iban con él. 12 iban con él, o 14, o 18, ¿cuánto? Grandes multitudes. Y volviéndose les dijo:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Palabra de Dios, hermano. No me dicen un amén ustedes ahorita. ¿Qué pasa? Leímos palabra de Dios. Le vamos a dar la buena interpretación. No es que va a aborrecer a su mamá y a su papá, a su mujer, a sus hijos. No es lo que quiere decir eso. Amén, hermano. ¿Saben? En cierta ocasión, un joven quería seguir a Jesús. Les voy a contar esto, escrito en la Biblia. Y Jesús le dijo, sígueme. Qué lindo es cuando el Señor le dice a uno, sígueme, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos le han dicho, cuántos han escuchado la voz del Señor que le dijo, sígueme? Usted ha sido llamado por Dios todo, ¿verdad, hermano? Okay. Y le dijo a aquel joven, Señor, le dice, permite primero que vaya a enterrar a mi padre, le dijo, y después te voy a seguir. No es que el papá estaba muerto, no vayan a equivocar eso. Aquí entran las costumbres judías. El joven tenía que esperar que el papá muriera para que él pudiera quedar como en libertad. Pero el problema es que no era un político que le estaba diciendo, sígueme. Era el Rey de Reyes que le decía que lo siguiera. ¿A quien sigue usted? Al Rey de Reyes, hermano. Usted ha tenido un llamado divino. Todos los que seguimos a Jesús tenemos un llamado. A usted no lo llamó nadie más sino que el mero mero, el Rey de Reyes. Y cometió el gran error, hermano. Él hubiera seguido. Pero le puso la excusa, le dijo, deja que primero vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos, le dijo, entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el lugar de Dios, y cuando Dios lo llama, usted no ponga excusa. Hay quienes ponen excusas por su mujer, hay quienes ponen excusas por su marido, hay quienes ponen excusas por los hijos, hay quienes ponen excusas por los nietos. Ninguna cosa. No, hermano. Nada debe de impedir seguir a Jesús. Usted siéntase privilegiado si el Señor lo ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Rey. Yo siento la presencia del Señor cuando hablo de esto, hermano. Aleluya. Deme la hora. 6:30 ya, ¿verdad? Voy a tocar, ya vamos a terminar. Otro requisito de un discípulo, hermano verdadero, el discípulo debe ser constante, hermano, constancia. Se llama la palabra constancia. Veamos San Juan capítulo 8.
Versículo 31, rápidamente para que avancemos, hermano. 5 minutos y nos despedimos. San Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En ese versículo hay una palabra clave: permanecéis. Permanecer, hermano, es ser constante. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Para el mes de noviembre tengo una enseñanza de 3 días para el liderazgo que la estoy preparando. Un discípulo, un seguidor del Señor, no debe ser como las olas del mar que van y vienen. Que hoy estoy así, que ay, hermano, es que no, hoy no quiero ir a la iglesia, que yo no quiero seguir a Jesús, tengo muchos problemas, todo se me ha acumulado. No, un discípulo en todo tiempo permanece, y aún cuando está triste hace una sonrisa, porque sabemos que no dependemos del de arriba, hermano. Permanecemos, somos siempre iguales. Usted, si anhela ser un discípulo verdadero, no tiene que ser inconstante, que 3 meses anda, que no, es un juego. Pero muchas veces somos como la tusa que ¡puf!, como el fósforo que y después se apaga. Mire, hermano, un verdadero discípulo es una persona comprometida con Dios. Muchos de ustedes hasta por un cumpleaños se quedan en la casa. Así se lo voy a decir. ¿Por qué no hace los cumpleaños en la mañana? ¿Por qué no lo hace otro día, sino cuando hay culto? Cuando usted es un verdadero discípulo, está comprometido con Dios, hermano. Está comprometido con Dios. Aprenda eso. Tiene un compromiso con Dios. Pero porque mi nuera vino, que mi suegra está, que mi hijo está cumpliendo años. Si usted es un verdadero hombre y mujer de Dios, siente una responsabilidad con Dios. Que me voy para el río y vengo tarde a la playa. No. No estoy hablando a seguidores comunes, hermano. Estoy hablando, le dije, a discípulos verdaderos. Estoy formando la iglesia a través de la palabra. Si yo le pude traer un mensaje sencillo y decirle, sí, mire que como los que hay hoy, que la gente muchas veces le gusta que se le hable de que va a ser millonario. No, hermano. Yo no les voy a mentir aquí para que nosotros comamos y todo. Mire, tenemos que la gente tiene que trabajar. Pero claro, miramos las bendiciones de Dios, ¿verdad? No le voy a decir que las bendiciones de Dios no existen. Dios les bendiga a todos, hermanos. Yo los quiero mucho. Denle un aplauso al Señor. Alguien llegó a consultarme y mi esposa sabe, y yo creo que José también. Llegaron una pareja de pastores porque aquí se va a abrir en Puerto Cortés una iglesia CCI, hermano. Entonces esa iglesia va a dar cobertura a unos pastores que están yendo a la asociación de pastores.
Y me fueron a preguntar que qué sabía yo de esa iglesia antes de ellos poder dar un sí a la cobertura, un consejo ya yo como un anciano. Y le digo, fíjese que yo he visto a ese anciano predicarle. Y me gusta como predica la palabra, le digo, como la da con aquella. Ahí la gente si no quiere. ¿Sabía usted que muchas veces el problema no es la iglesia ni es el pastor? El problema puede ser usted y no se da cuenta. Porque la palabra se da como está escrita. Vamos a prepararnos para ofrendar y diezmar, hermanos, si lo traemos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por esta meditación que nos forja, Señor. Nos anima a ser mejores discípulos, Señor. A saber que tú también tienes demandas para tus seguidores, que estemos dispuestos a todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las ofrendas, por los diezmos.